Ha pasado un mes. Un mes desde el ataque sorpresa lanzado por Hamás y otros grupos militantes palestinos contra Israel. Hace exactamente un mes que se lanzó esta llamada Operación Inundación de Al-Aqsa. Esta operación implicó el bombardeo de asentamientos israelíes, la matanza de soldados y civiles judíos y la toma de rehenes. Como resultado del ataque sorpresa, murieron 1.400 personas, incluidos 347 soldados, más de 4.000 resultaron heridos y más de 200 fueron secuestrados, incluidos ciudadanos extranjeros. Hasta la fecha, 4 rehenes han sido liberados y 1 fue rescatado de acuerdo con los medios de Israel. Pero en respuesta a este ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró la guerra a Hamás e impuso un bloqueo total a la Franja de Gaza. Cortó con este bloqueo el suministro de alimentos, agua, electricidad, medicamentos a toda la región. Israel lanzó una serie de ataques contra la Franja de Gaza, ataques que continúan hasta la fecha y que se han cobrado la vida de 10.400 personas, incluidos cerca de 5.000 niños. El Ministerio de Salud de Gaza ha informado que más de 2.300 personas continúan desaparecidas. Muchos de ellos pueden haber quedado enterrados bajo los escombros de edificios derrumbados, de acuerdo con lo que cree el ministerio. Y aún así Israel se opone a un alto al fuego o por lo menos a una pausa humanitaria hasta que Hamás libere a todos y cada uno de los rehenes. Que no pueden hacerlo, por supuesto, porque no tienen ese espacio, no tienen esa oportunidad, ese camino para que los rehenes puedan salir. Laid Moruf, un locutor y periodista galardonado con sede en Beirut, Líbano, explicó que se sigue desarrollando un genocidio en Gaza. Precisamente hoy, dijo, tuvimos masacres que superaron la masacre del Hospital Bautista. Y ya sabes, parece que ahora hay menos reacción en los medios. Se podría pensar que estos medios en Occidente, que han visto cómo su población está empezando a responder, ellos también comenzarían a dar al menos un poco más de equilibrio en sus historias, pero no. En cambio, lo que se ve es un apagón total de los medios de comunicación sobre el genocidio que se está desarrollando en Gaza. Nadie habla de la Franja de Gaza. Esperemos incluso que este video salga, así que suscríbanse, den like y compartan, porque poco a poco se va escuchando menos de lo que ocurre entre la Franja de Gaza e Israel. ¿Por qué? Porque como Israel no quiere aceptar un alto al fuego y los ataques continúan día y noche, sobre todo en escuelas, en mezquitas, en hospitales, en los alrededores de los hospitales, donde se encuentran de hecho civiles esperando a tener noticias de sus familiares que se encuentran en los hospitales. También han bombardeado refugios, iglesias, en fin. No hay un lugar libre en el cual Israel no dispare todavía. Entonces, tampoco hay un lugar seguro. Incluso ya casi 100 personas, 100 miembros de la ONU han perdido la vida en la Franja de Gaza. Y quizás por eso finalmente vimos a una ONU un poco más atenta, un poco más participativa en este conflicto. Se acusa a Israel de atacar deliberadamente estas zonas residenciales, mezquitas y hospitales. Las fuerzas de defensa de Israel responden que los islamistas palestinos están utilizando masivamente objetos civiles para sus lanzamientos y disparando contra el ejército de Israel y otros lugares, mientras utilizan a los habitantes de Gaza como escudos humanos, diciendo prácticamente que está el grupo Hamás en medio de un montón de civiles y que desde allí se realizan los disparos hasta Israel. Las fuerzas de defensa de Israel ordenaron a 1.1 millones de habitantes, la mitad de los habitantes de la Franja de Gaza,
abandonar el norte de Wadi Gaza, que es incluida la ciudad de Gaza, evacuar y llegar hacia el sur de la franja antes de que esta operación militar judía contra Hamas, o bueno, de Israel contra Hamas y otros grupos islamistas designados como terroristas por Tel Aviv en la parte norte de la región estallara. Hasta ahora, 800,000 personas han sido evacuadas de la principal zona de combate en el norte de la Franja de Gaza, pero recordemos que incluso el ataque que se realizó la semana pasada a un refugio donde habían aproximadamente más de 100,000 habitantes, se encontraba en el suroeste de la Franja de Gaza. Así que ni siquiera es una garantía el que puedan ir a la parte sur de la Franja de Gaza para resguardarse. El esfuerzo de esta evacuación ha estado rodeado de controversias, ya que las fuerzas de defensa de Israel fueron acusadas de bombardeos en la parte sur, que era aparentemente segura, de la región, lo que provocó profundas frustraciones entre los palestinos que se encuentran actualmente indigentes por las calles tratando de encontrar refugio. También se decía que Hamas estaba disuadiendo a los palestinos de evacuar, de que se quedaran en la zona norte, que no abandonaran sus hogares, que lucharan contra Israel, porque literalmente después de este conflicto, pues prácticamente perderán la zona norte de la Franja de Gaza. Nuevamente perderán sus hogares 1,000,000 de personas. ¿Y dónde van a ir? Israel ya se quedó con toda la Franja de Gaza. La intención de Israel es quedarse con la Franja de Gaza. Los militantes bloquearon la carretera Salah al-Din, según se informa, la principal ruta norte-sur que atraviesa la Franja de Gaza, y más tarde surgieron afirmaciones que decían que los militantes disparaban contra aquellas personas que estaban evacuando e incluso que ejecutaron a algunos palestinos que huían de la región norte, que era fuertemente atacada, algo que hasta el momento nadie ha podido confirmar, más los dichos por Israel y por supuesto corroborados, aunque no los logren corroborar, por Estados Unidos. A mediados de octubre, aproximadamente 15 días después, se informó que la comunidad internacional estaba haciendo sus esfuerzos para establecer un corredor aéreo humanitario hacia lo que es Gaza a través de Egipto. Este cruce fronterizo entre Egipto y Gaza no se abrió hasta el 21 de octubre, tras intensas negociaciones tanto con El Cairo como con Tel Aviv. En particular, Israel insistió en que Hamas debería liberar a más de 200 personas antes de que los palestinos pudieran recibir la ayuda que tanto necesitan, no que merecen, que necesitan. Porque según él, no se merecen la ayuda a menos que el grupo Hamas a los más de 200 rehenes que tienen bajo su poder. Entonces, no van a recibir ayuda a los palestinos hasta que logren liberar a estos rehenes. El Cairo aceptó facilitar la entrega de ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza, pero rechazó categóricamente la creación de corredores para civiles dentro de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto no quiere recibir a los palestinos en su territorio. Una cosa es que les entreguen ayuda humanitaria y otra cosa es que ocurra lo mismo que con Ucrania. Polonia tiene una muy buena cantidad de refugiados ucranianos, al igual que Alemania, al igual que Irlanda y varios países que al día de hoy ya dijeron que no los pueden seguir manteniendo, que no los van a seguir manteniendo. Incluso, lo comentábamos en un video anterior, Alemania ya dijo que los ciudadanos ucranianos no quieren ni siquiera trabajar, no quieren buscar la manera de pagarse su departamento, de pagar sus artículos de primera necesidad, porque es fácilmente levantar la mano y pedirle al gobierno, en este caso el alemán, que te dé todo lo que necesitas. Y Egipto dice, bueno, los palestinos tienen sus hogares, van a batallar, por supuesto, para reconstruirlos, pero tienen sus hogares, tienen sus territorios. Es realmente Israel el que está, digamos, invadiendo lo que queda de la Franja de Gaza, y por obvias razones sería darle ya la victoria a Israel en el momento en el que Egipto acepte a estos civiles en su territorio.
Mientras tanto, solo se permitió la entrada a 20 camiones el primer día, a pesar de que 200 camiones con 3,000 toneladas de ayuda llevaban días esperando cerca de lo que es la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, porque recordemos que Israel tiene que revisar cada uno de esos camiones que están llegando de ayuda humanitaria para corroborar que no lleven armamento. Recordemos también que Rusia fue de los países que ya enviaron varias toneladas de ayuda humanitaria, así que esperamos que dentro de poco los ciudadanos puedan recibir esa ayuda que tanto necesitan. A principios de este mes de noviembre, a cientos de extranjeros y decenas de civiles palestinos gravemente heridos se les permitió salir de Gaza después de más de 3 semanas de asedio. Según Will Abu Omar, el portavoz de la Autoridad de Cruces Palestinos, 335 titulares de pasaportes extranjeros huyeron de Gaza a través de este cruce de Rafah hacia Egipto para tratar de salvar sus vidas. La situación no ha mejorado, no ha cambiado. Después de un mes continúan estos ataques aéreos de Israel, matando e hiriendo a cientos de personas, tanto en el campo de refugiados, que estaba densamente poblado, como en diversos lugares. Últimamente ha estado atacando las zonas alrededor de los hospitales, y presuntamente entre esos que se encuentran afuera esperando las noticias de sus familiares debe de haber alguno de los miembros del grupo Hamas. Llevan un mes de este conflicto y apenas se está intentando lograr un acuerdo de paz, por lo menos temporal, de 3 días por parte de Estados Unidos. Esperemos que Netanyahu le haga caso a su jefe y, por supuesto, esperamos todos que esta situación mejore. Hay un terrible silencio. Después de un mes, hay un terrible silencio para los palestinos. Ya casi nadie habla de este conflicto, ya casi nadie habla de esta guerra. Ya vemos cómo ahora la solución de Estados Unidos es guardar silencio. Todos calladitos, nadie menciona este conflicto de Israel y Palestina para que se le olvide a los ciudadanos que de hecho se están manifestando tanto en Estados Unidos como en diversas partes del mundo. Entonces, sí es muy importante que se continúe divulgando esta información. A pesar de lo lamentable que es la cantidad de personas que están perdiendo la vida, es importante darle voz a ellos, que no pueden como tal en este momento salir a las calles y decir por favor ayúdanos, porque Israel lamentablemente sigue con esta ideología de lanzar todos los misiles que pueda, acabar con todos los del grupo Hamas que pueda, sin importar prácticamente los daños colaterales que se puedan registrar, por supuesto. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.